Muy buenas noches, queridos jóvenes del Instituto de la clase de Enseñanzas y Doctrina del Libro de Mormón. Como había mencionado, esta clase prácticamente es una clase diferida por motivos que ya las habíamos compartido el día de ayer. A los que estuvieron conectados el día de ayer, la imposibilidad de poder hacer la clase el día jueves. Sin embargo, como lo prometí, esta clase vamos a hacerlo también, lo vamos a grabar para poder enviárselo a cada uno de ustedes en un enlace de mi canal de YouTube, ¿no? Y de esta manera no perder su clase, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a empezar con un tema que vamos a empezar a analizar un poco de cómo está avanzando el mundo, las ideologías que una persona está asumiendo, adoptando para su vida, la presión que puede existir con los medios de comunicación, con algunos organismos internacionales, y lo que nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo, cómo podemos reconocer, soportar, afrontar y poder ser valientes en guardar los mandamientos. La clase tiene mucho que ver también con respecto a nuestro potencial divino. Debemos recordar que nosotros hemos nacido en esa época porque esta época iba a ser difícil. Entonces, el Erox no va a compartir un mensaje, ¿no? de la conferencia, y tiene que ver mucho con respecto a no ser engañados con falsas doctrinas. La clase más o menos se va a hablar de este punto. Así que voy a empezar a compartir esta clase. Estoy agradecido por hablar a esta congregación mundial de poseedores del sacerdocio. Ahora son las 8 de la mañana, domingo por la mañana en Filipinas, donde he tenido mi hogar por 2 años. Saludo a todos mis amados amigos en esa nación y a todos ustedes. Supongo que no hay niños en este público, solo jóvenes que poseen el sacerdocio. El apóstol Pablo escribió que cuando era niño pensaba como niño, pero cuando se hizo hombre, dejó lo que era de niño. De donde se encuentran en el camino de la vida, jóvenes tienen muchos kilómetros que recorrer y muchas decisiones que tomar en sus esfuerzos por regresar junto a nuestro Padre Celestial. A lo largo de la ruta hay muchos anuncios atractivos. Satanás es el autor de algunas de esas invitaciones. Él procura confundirnos y engañarnos a fin de conducirnos a un camino que nos aleje de nuestro destino eterno. Al principio, cuando un espíritu poderoso fue echado por rebelión, llegó a ser Satanás, el diablo, el padre de todas las mentiras, para engañar a los hombres y llevarlos cautivos según la voluntad de él. Él y los espíritus que lo siguen todavía están engañando al mundo. La revelación de nuestros días dice que Satanás ha intentado engañaros para destruiros. Sus métodos para engatusarnos son atractivos: la música, las películas, otros medios de comunicación y el resplandor de la diversión. Cuando tiene éxito en engañarnos, nos volvemos vulnerables a su poder. Estas son algunas de las maneras en que el diablo tratará de engañarnos. Los mandamientos de Dios y las enseñanzas de sus profetas nos previenen acerca de cada una. Un tipo de engaño trata de despistarnos con respecto a quienes debemos seguir. Refiriéndose a los últimos días del Salvador, este enseñó lo siguiente: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En otras palabras, muchos tratarán de engañarnos diciendo que ellos o sus enseñanzas nos salvarán.
por lo que no es necesario tener un Salvador ni su Evangelio. El Libro de Mormón describe eso como el poder del diablo para extraviar y engañar el corazón del pueblo y hacerlo creer que la doctrina de Cristo era una cosa insensata y vana. Satanás trata de engañarnos también en cuanto a lo que está bien y lo que está mal, y de persuadirnos a que no existe el pecado. Ese desvío generalmente empieza con lo que parece un pequeño giro. Pruébalo una vez. Una cerveza o un cigarrillo o una película pornográfica no te va a hacer mal. Lo que tienen en común todos esos giros es que causan adicción. La adicción es una condición en la cual entregamos parte de nuestra facultad de decidir. Al hacerlo, damos al diablo poder sobre nosotros. El profeta Nefi describió así la situación a la cual conduce eso. El diablo asegura que no hay infierno y dice, yo no soy diablo, porque no lo hay. Y así le susurra al oído hasta que los prende con sus terribles cadenas de las cuales no hay rescate. Si elegimos el camino equivocado, elegimos el destino equivocado. Por ejemplo, una amiga de hace muchos años me dijo que el marido, que siempre había sido un buen muchacho en el liceo, tomó un día unas cuantas bebidas que él pensó le ayudarían a olvidar algunos problemas. Cuando se dio cuenta de lo que pasaba, ya era adicto. Ahora es incapaz de mantener a su familia y es inepto en casi todo lo que trata de hacer. El alcohol gobierna su vida y él no parece capaz de librarse de sus garras. El profeta Nefi advierte sobre otro tipo de engaño. Y a otros los pacificará y los adormecerá con seguridad carnal, de modo que le dirá, todo va bien en Sión, sí, Sión prosperará, todo va bien. Y así el diablo engaña sus almas y los conduce astutamente al infierno. Los que caen en esa falsedad quizás profesen creer en Dios, pero no toman en serio sus mandamientos ni su justicia. Se sienten seguros en su prosperidad y suponen que Dios debe haber aceptado el camino que han elegido. Sí, y habrá muchos que dirán, comed, bebed y divertíos, porque mañana moriremos y nos irá bien. Y también habrá muchos que dirán, comed, bebed y divertíos. No obstante, temed a Dios, pues Él justificará la comisión de unos cuantos pecados. Sí, mentid un poco, aprovechaos de alguno por causa de sus palabras, tended trampa a vuestro prójimo. En esto no hay mal, y haced estas cosas, porque mañana moriremos. Y si somos culpables, Dios nos dará algunos azotes y nos salvaremos en su reino. Estoy seguro de que habrán visto y oído esos razonamientos. Hermanos, les llegan en las salas de clase, en las lecturas y en los pasatiempos populares. Hay muchas personas del mundo que niegan el propósito de un Salvador. Hay quienes niegan que haya nada bueno o malo y se burlan de la idea del pecado o del diablo. Y hay otros que confían en la misericordia de Dios y pasan por alto su justicia. El profeta dijo, habrá muchos que de esta manera enseñarán falsas y vanas e insensatas doctrinas. El apóstol Pablo hizo advertencias significativas sobre los tiempos peligrosos en estos últimos días, porque habrá hombres amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios. También dijo que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dentro de un momento analizaré lo que Pablo le dijo a Timoteo acerca de la forma de evitar esa maldad. El apóstol hizo otra advertencia en cuanto a ser engañado por el diablo y sus rehenes. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, hermanos. Escuchen las advertencias proféticas antiguas y modernas sobre el robo, la ebriedad y todas las formas de pecado sexual.
El engañador procura destruir su espiritualidad por todos esos medios. Pablo nos advierte sobre los que están al acecho para engañar, por estratagema de hombres y las artimañas del error. Cuídense del aspecto atractivo y del resplandor de la diversión. Lo que el diablo hace aparecer divertido puede ser espiritualmente fatal. Al mirar a nuestro alrededor vemos a muchos que practican el engaño. Oímos de oficiales prominentes que han mentido sobre sus hechos secretos. Nos enteramos de estrellas del deporte que han mentido sobre sus apuestas en el puntaje de los partidos o han empleado drogas para mejorar su rendimiento. Sabemos de personas menos conocidas que toman parte en malas acciones haciendo en secreto lo que nunca harían en público. Tal vez piensen que nadie lo sabrá nunca, pero Dios siempre lo sabe. Y Él nos ha advertido repetidamente que vendrá el tiempo en que se pregonarán nuestras iniquidades desde los techos de las casas y nuestros hechos secretos serán revelados. No os engañéis, enseñó el apóstol Pablo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En otras palabras, si nos entregamos a las drogas, la pornografía u otros males, a los que el apóstol llamó de la carne, la ley eterna decreta que seguemos corrupción en lugar de vida eterna. Así es la justicia de Dios, y la misericordia no puede robar a la justicia. Si se quebranta una ley eterna, se debe sufrir el castigo correspondiente a esa ley. Algo puede compensarse por la expiación del Salvador, pero la purificación misericordiosa del pecador solo ocurre después del arrepentimiento, el cual puede ser un proceso largo y doloroso, según haya sido el pecado. De otro modo, aquel que no ejerce la fe para arrepentimiento queda expuesto a las exigencias de toda la ley de la justicia. Por lo tanto, únicamente para aquel que tiene fe para arrepentimiento, se realizará el gran y eterno plan de la redención. Felizmente, es posible arrepentirse. Con los pecados más graves, debemos confesarlos al obispo y procurar su ayuda amorosa. Con otros pecados, puede ser suficiente que los confesemos al Señor y a quien sea que hayamos perjudicado. La mayor parte de las mentiras son de esa clase. Si ustedes han engañado a alguien, resuélvanse ahora a dejar de llevar esa carga. Hagan lo correcto y sigan adelante con su vida. Ahora deseo hablar sobre la forma en que cada uno de nosotros puede evitar el ser engañado en asuntos de importancia eterna. Tengo dos temas. El primero es lo que Pablo enseñó a Timoteo después de hacerle la advertencia que cité anteriormente. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Le escribió, sabiendo de quién has aprendido. En otras palabras, a ustedes se les ha enseñado lo correcto y persuadido de la verdad. Persistan en ello. Al continuar, Pablo le recordó a su joven amigo que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe en nuestro Salvador. Afírmense en las Escrituras, cuyas enseñanzas nos protegen del mal. La parábola de las 10 vírgenes nos enseña que cuando el Señor venga en su gloria, los invitados al banquete de bodas serán solo la mitad y serán estos los que podrán entrar. Nuestro segundo recurso de protección se revela en la explicación inspirada de esa parábola. Porque aquellos que son prudentes y han recibido la verdad y han tomado al Santo Espíritu por guía y no han sido engañados, de cierto os digo que estos no serán talados ni echados al fuego, sino que aguantarán el día. A la otra mitad se les negará la entrada por no estar preparados. No es suficiente con haber recibido la verdad, sino que también tenemos que haber tomado al Santo Espíritu por guía y no haber sido engañados.
¿Cómo tomamos al Santo Espíritu por guía? Debemos arrepentirnos de nuestros pecados todas las semanas y renovar nuestros convenios tomando la Santa Cena con manos limpias y corazón puro, como se nos manda. Solo de esa manera se cumplirá la divina promesa de que siempre podamos tener su Espíritu con nosotros. Ese Espíritu es el Espíritu Santo, cuya misión es enseñarnos, guiarnos a la verdad y testificarnos del Padre y del Hijo. Para evitar ser engañados es preciso también que sigamos las impresiones de ese Espíritu. El Señor nos enseñó ese principio en la sección 46 de Doctrina y Convenios. Lo que el Espíritu os testifique, eso quisiera yo que hicieseis con toda santidad de corazón, andando rectamente ante mí, considerando el fin de vuestra salvación, haciendo todas las cosas con oración y acción de gracias, para que no seáis seducidos por espíritus malos, ni por doctrinas de demonios, ni por los mandamientos de los hombres. Por tanto, cuidaos a fin de que no os engañen, y para que no seáis engañados. Buscad diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados. El Espíritu Santo nos protegerá de ser engañados, pero a fin de recibir esa maravillosa bendición, siempre debemos hacer lo necesario para tener el Espíritu. Debemos guardar los mandamientos, orar pidiendo guía, asistir a la iglesia y tomar la Santa Cena todos los domingos. Y nunca debemos hacer nada que aleje al Espíritu. En particular, tenemos que eludir la pornografía, el alcohol, el tabaco y las drogas, y evitar siempre las violaciones de la ley de castidad. Nunca debemos tomar en nuestro cuerpo ni hacer con él nada que aleje al Espíritu del Señor y nos deje sin protección espiritual del engaño. Concluiré describiendo otra forma sutil de engaño. La idea de que es suficiente escuchar y creer sin llevar a la acción esa creencia. Muchos profetas han enseñado sobre ese engaño. El apóstol Santiago escribió: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El rey Benjamín enseñó: y ahora bien, si creéis todas estas cosas, mirad que las hagáis. Y en la revelación moderna el Señor dice: pues si queréis que os dé un lugar en el mundo celestial, es preciso que os preparéis, haciendo lo que os he mandado y requerido. No es suficiente saber que Dios vive, que Jesucristo es nuestro Salvador y que el Evangelio es verdadero. Debemos seguir el camino más elevado, llevando a la acción ese conocimiento. No es suficiente saber que el presidente Gordon B. Hinckley es el profeta de Dios. Debemos poner en práctica sus enseñanzas en nuestra vida. No es suficiente tener un llamamiento. Debemos cumplir nuestras responsabilidades. Lo que se nos ha enseñado en esta conferencia no es solo para llenarnos la mente, sino para motivar y guiar nuestras acciones. Testifico que estas cosas son verdad y ruego que hagamos todo lo necesario para evitar los engaños del diablo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Ya hemos escuchado las palabras del Elder Oaks con respecto a no ser engañados y lo que el mundo realmente trata de presentar a nosotros, bueno, en realidad en general a todos los hijos de Dios. Dan como especie de alternativas para poder alcanzar un cierto grado de felicidad. Se nos presentan algunas cosas como por ejemplo el alcohol, el tabaco, la pornografía y todo lo que acarrea para tener esa aparente felicidad o esa aparente satisfacción, ¿no? Pero poco a poco nos está alejando de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y esta es la clase de hoy. ¿De qué manera podemos protegernos de las falsas doctrinas de los últimos días? Bien, bienvenido
bienvenido Uli y bienvenido Carlos a esta clase. Entiendo de que ustedes están haciendo un gran esfuerzo de poder conectarse un día que no es el programado, pero bueno, estamos bien en ese aspecto. Muy bien. La clase de hoy tiene que ver mucho con respecto a lo que mencionó el Erox, cómo podemos protegernos de las falsas doctrinas de los últimos días. Ahora, todo esto tiene un proceso importante. Primeramente, Satanás nos quiere tener en tres aspectos vitales. Esto se lo podría conocer como las bases sólidas para el plan perfecto de desviar el corazón de las personas al Señor. ¿Qué quiere decir? Que mientras el mundo esté, número 1, desinformado, número 2, con una falsa felicidad, y número 3, que no pueda tener una esperanza en Cristo, perdón. Entonces, cuando Satanás ve a esa persona que no tiene información, se basa en falsas satisfacciones y no tiene una esperanza en Cristo, es ahí cuando no hay mucho esfuerzo que haga Satanás para oponerse a toda nuestra preparación o progreso. ¿Por qué? Porque estamos desviados, estamos desorientados, no sabemos cuál es el curso perfecto. ¿En dónde empieza Satanás a enfundar todo su poder, todo su deseo de hacernos caer? Es cuando se empezó a dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Cuando se enseñó la plenitud del Evangelio, ¿no? Y la persona cuando recibe este Evangelio de Jesucristo, lo que se nos recomienda y se nos da por vía de mandamiento es permanecer y fortalecer y perseverar hasta el fin. Entonces, el libro de Mormón siempre va a incentivar a aquellos seguidores de Jesucristo a que prevalezcan, a que perseveren hasta el fin. Obviamente, existe una razón poderosa para que aquellas personas que reciban la plenitud del Evangelio de Jesucristo tenga que ser la segunda parte o recorrer la segunda milla, que es perseverar. Una de las maneras en la que se logra es poniendo a descubierto los enemigos de Cristo, aquellas personas que primero nos invitan a quebrar los mandamientos de Dios. Bien. Segundo, a que nosotros podamos ser personas que cometamos el pecado de omisión, es decir, no hacer lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, al estudiar los relatos falsos, como en el caso de Cherén, como en el caso de Corior, como en el caso de Kishkumen, como en el caso de varios personajes que eran considerados como anticristo, prácticamente es un ejemplo y una muestra de lo que hoy en día existen Coriores, Kishkumenes, Gadiantón, Cherems modernos. Ahora, el libro de Mormón siempre, para la persona que lo lee y lo escudriña, siempre nos va a avisar, nos va a poner en alerta de qué manera podemos identificar estas falsas enseñanzas, estas doctrinas que no es de Cristo, y de esta manera ustedes y yo como lectores del libro de Mormón vamos a poder aprender a discernir entre las verdades del Evangelio y los conceptos falsos del mundo. Lo que hemos visto al inicio de la clase es el video de Dallin Oaks con respecto a no dejarse engañar. Era una conferencia dirigida exclusivamente al sacerdocio arónico.
Sin embargo, este mensaje bien podría calzar para cualquier persona que ha tomado la determinación de poder seguir a Jesucristo. Bien, vamos a leer un poco lo que es el libro de Segunda de Nefi, el capítulo 28. El capítulo 28, y me gustaría que Ruli, si podrías tú leer esa escritura del libro de Segunda de Nefi, ya está en la pantalla. Sí, buenas noches, hermano. Buenas noches. Porque sucederá en aquel día que las iglesias que se hayan establecido, mas no para el Señor, dirán una a la otra: he aquí que yo soy la del Señor. Y dirán las demás: yo soy la del Señor. Y así hablarán todos los que hayan establecido iglesia, mas no para el Señor. Y contenderán una con otra, y sus sacerdotes disputarán entre sí, y enseñarán con su conocimiento, y negarán al Espíritu Santo, el cual inspira a hablar. Ya, hermano, ¿eso es todo? Continúa, por favor, Ruli. Y niegan el poder de Dios, el Santo de Israel, y dicen al pueblo: escuchadnos y oíd nuestro precepto. Pues he aquí, hoy no hay Dios, porque el Señor y Redentor ha acabado su obra y ha dado su poder a los hombres. He aquí, escuchad mi precepto. Si dijeren que hay un milagro hecho por la mano del Señor, no lo creáis, pues hoy ya no es un Dios de milagros, ya ha terminado su obra. Sí, y habrá muchos que dirán: comed, bebed y divertíos, porque mañana moriremos y nos irá bien. Y también habrá muchos que dirán: comed, bebed y divertíos, no obstante, temed a Dios, pues Él justificará la comisión de unos cuantos pecadores. Sí, mentid un poco, aprovechaos de alguno por causa de sus palabras. Tended trampa a vuestro prójimo. En esto no hay mal. Ya sé todas estas cosas, porque mañana moriremos. Y si es que somos culpables, Dios nos dará algunos azotes. Y al fin nos salvaremos en el reino de Dios. Sí, y habrá muchos que de esta manera enseñarán falsas, vanas e insensatas doctrinas, y se engreirán en sus corazones, y tratarán afanosamente de ocultar sus designios del Señor, y sus obras se harán en las tinieblas. A causa del orgullo y a causa de falsos maestros y falsas doctrinas, sus iglesias se han corrompido y se ensalzan y se han infatuado a causa de su orgullo. Roban a los pobres por motivo de sus bellos santuarios. Roban a los pobres por razón de sus ricas vestiduras y persiguen a los mansos y a los pobres de corazón, porque se han engreído con su orgullo. Llevan erguida la cerviz y infiesta la cabeza, sí, y por motivo del orgullo, de la iniquidad, de abominaciones y fornicaciones, todos se han extraviado, salvo unos pocos que son los humildes discípulos de Cristo. Sin embargo, son guiados de tal manera que a menudo yerran porque son enseñados por los preceptos de los hombres. Oh, los sabios, los instruidos y los ricos que se inflan con el orgullo de sus corazones, y todos aquellos que predican falsas doctrinas, y todos aquellos que cometen fornicaciones y pervierten la vía correcta del Señor. Ay, ay, ay de ellos, dice el Señor Dios Todopoderoso, porque serán arrojados al infierno.
Muy bien, gracias, Ruli. Son versículos bastante importantes, vamos a poder analizarlo. De hecho, que también en el libro de Jacob se pone un claro ejemplo de la historia de Cherem, cuando contiende con Jacob y busca inclusive supuestamente para desviarlo, ¿no? De las enseñanzas de Jesucristo. Ahorita lo vamos a analizar también. Acá Nefi está profetizando lo que va a ocurrir en el futuro con las iglesias que se hayan establecido por los hombres y para los hombres, más no para el Señor. Primero va a tratar de, la primera falacia, la primera mentira es que dice que esta iglesia es de Cristo, cuando ellos mismos saben que no son la de Cristo. Hay muchas iglesias que saben que no actúan en el nombre del Señor, pero sin embargo están diciéndolo que actúan de tal manera para que las personas puedan, digamos, ser sus miembros, ¿no? Obviamente, para que ellos puedan salir airosos, tienen que estar debatiendo, contendiendo unas con las otras. Mientras ellos contienden, van a hacer esto, van a negar el poder de Dios. En el libro de Doctrina y Convenio, en la sesión 93, habla acerca de que la gloria de Dios es la inteligencia y que lo que nosotros tenemos que asegurarnos siempre es que en nuestra vida exista dos cosas importantes. Uno es la luz y otro es la verdad. La luz viene a causa del Santo Espíritu de Dios y la verdad viene a ser la manifestación de las revelaciones a causa de esa luz. Es algo así como, por ejemplo, cuando nosotros queremos llegar a nuestra casa y de hecho que dejamos toda la luz apagada. Entonces, para que nosotros sepamos dónde está la cocina, dónde está la mesa, dónde está nuestro dormitorio, dónde está el celular, dónde hemos dejado, dónde está el libro que queremos leer, lo primero que hacemos, mayormente cuando sucede en la noche, es prender la luz. Cuando hay luz, es mucho más fácil y exacto poder ver las cosas que hay a nuestro alrededor. Pero justamente el versículo 5 dice que normalmente aquellas personas que van con esa intención de engañar a las personas, niegan el poder de Dios, el Santo de Israel. Y ellos dicen, escuchadnos y oír nuestro precepto, pues he aquí no hay Dios, porque el Señor Redentor ha acabado su obra y ha dado su poder a los hombres. Acá enseña otra falsa doctrina. ¿Cuántas iglesias conocemos en la cual obran según su propia concupiscencia y no porque son llamados por el Señor? Obviamente que muchas, ¿no? Actúan en el nombre de Dios y ellos tratan de convencer a las personas que dicen que el Señor ha dejado el poder a los hombres, ¿no? Y acá habla acerca de un incentivo, dice, ¿no? Si dijeren que hay un milagro hecho por la mano del Señor, no le creáis, pues hoy ya no es un Dios de milagros, ya terminó su obra. Acá enseña otra falsa doctrina, que Dios ha muerto, cuando Dios no ha muerto. Dios es un Dios eterno. Bien. Con respecto a la condición espiritual de las personas, para nosotros, obviamente necesitamos arrepentirnos, necesitamos esforzarnos por llevar una vida digna, debemos tener actitudes de seguidores de Jesucristo, de su evangelio. Pero sin embargo, estas doctrinas enseñan de que comed, bebed divertido, que mañana moriremos, ¿no? Puedes robar un poquito, puedes hacer mal de un momento a otro, porque no hay problema, porque al final Dios, como nos quiere tanto, nos dará algunos correazos y al fin nos salvaremos en el reino de Dios. Y habrá muchas personas que enseñarán falsas, vanas e insensatas doctrinas. Ahora, no es necesario, queridos jóvenes, no es necesario de que esas personas que enseñen doctrinas falsas definitivamente profesen una religión. No necesariamente. Ahora el mundo, hay organismos internacionales, organismos en la cual está muy relacionado con los gobiernos del mundo,
están introduciendo en cada país ideologías, que eso yo podría considerar como doctrinas falsas. No necesitan pues ser parte de una membresía religiosa como para poder incentivar ciertas acciones que imponen a que el mundo hagan lo que se está enseñando. Entonces, para esto nosotros tenemos que estar preparados y estar alertas. Ustedes cuando lleguen a ser padres y vean pues las enseñanzas de sus hijos, notarán que lo que ustedes recibieron en su juventud como clase va a ser totalmente distinto lo que sus hijos van a recibir. Primeramente, están enseñando mucho de que una doctrina falsa, por ejemplo, de que la familia no está conformada con papá, mamá e hijos, sino con cualquier persona a la cual usted considere como familia. Puede ser un animal, o sea, un perro, puede ser una persona, un vecino, puede ser una persona del mismo sexo, o sea, esos aspectos. Número 2, está enseñando de que Cristo no existe. O sea, que están enseñando a las personas a que no es necesario que crean en Cristo. Es más, hay muchas escuelas, en Perú todavía no sucede eso, pero en otras escuelas está sucediendo, en la cual ya no hay curso de religión, porque está considerado como una especie de agresión o como una especie de obligación a los niños, o obligarles a que los niños crean en Dios. O sea, llegan a un punto tal de que ese tipo de imposición se está dando, ¿no? En Argentina, por ejemplo, en los hospitales, ustedes saben que cuando tenemos un familiar que está pasando por una situación difícil de salud, lo primero que queremos hacer es orar, ¿no? En algunas personas, pues, que no son miembros de iglesia, la única cosa que los acerca a Dios es mirando una imagen, y eso, según su creencia, según su decisión a tomar, se acepta y se respeta. Entonces, aquellas personas que son de otra religión, por ejemplo, llamémoslas católicas, por ejemplo, la única conexión que pueden ellos sentir para acercarse a Dios y pedir por el familiar que está en el hospital es mediante una imagen. Entonces, ¿qué es lo que han hecho algunos organismos con respecto a imponer ciertas culturas? Es quitándoles imágenes, cuadros de Jesucristo, o quitando la cruz, por ejemplo, en las habitaciones de los pacientes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es una manera que tarde o temprano van a ir eliminando la parte espiritual o la parte religiosa, y van a imponer ciertas ideologías en la cual yo creo mucho que ya se está cumpliendo el hecho de que es esa frase que dice que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Entonces, Jesucristo, él había profetizado muchas condiciones espirituales peligrosas en los últimos días. Miren lo que vamos a leer aquí. Esa parte de José Smith, Mateo, ¿ya? Vamos a ver. Aquí está. Carlos, ¿tú podrías leerlo o solamente sigues aún en tu trabajo como para poder escuchar nada más? Sí, hermano. Bueno, sí tengo un poco de tiempo. Para leer me dijo, ¿no? Sí, por favor. Versículo 22. El 22. Está en la pantalla. Donde dice pida a los alumnos. No, parte derecha de la pantalla. Te lo voy a sombrear, ¿ya? Ya, aquí está, 22. Exacto. Porque en aquellos días. Uh-huh. Listo, a ver. Porque en aquellos días
también se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios a tal grado que engañarán, si fuere posible, aún a los mismos escogidos, que son los escogidos conforme al convenio. Muy bien. ¿Podrías explicarnos, Carlos, por favor, qué es lo que más o menos captas de este versículo? Listo. Habla más o menos de la apostasía, de la gran apostasía que hubo, ¿no? En cuanto a falsos profetas, falsos cristos, y bueno, de hecho se ve hasta el día de hoy ese tipo de eventualidades, ¿no? En estos tiempos. Aún así, a tal grado de que engañarán, claro. Entonces, yo lo veo más o menos de varios aspectos, como en el aspecto religioso. Varias personas que a raíz de la restauración del Evangelio, pues crearon sus propias iglesias con sus propias doctrinas, que van enseñando esas doctrinas y van pues atrayendo a esas personas, mas sin embargo no tienen esa autoridad de sacerdocio. Entonces son esas falsas doctrinas, esos falsos cristos, falsos profetas también, que hoy en día se ven que siguen pues atrayendo personas con doctrinas de hombre, más no de Dios. Muy bien. ¿Podrías tú de alguna manera identificar quiénes podrían ser esos falsos cristos, esos falsos profetas? E identificarlos. Uh-huh. Bueno, las otras religiones. Ya, podría ser. Sí, es lo que se me viene a la mente. Ok, vamos a ver qué es lo que dice el presidente Benson con respecto a estos falsos cristos. Y lo más importante, lo que yo puedo testificarles, queridos jóvenes, es que mientras más leamos el libro de Mormón, sobre todo el libro de Mormón, no con eso estoy despreciando la lectura de la Biblia. Yo todos los días estoy leyendo la Biblia, me he puesto como una meta terminar de leer la Biblia, así como el libro de Mormón, pero yo les testifico que mientras leamos todos los días el libro de Mormón, es como estar al tanto de las noticias, ¿cómo se llama? De las noticias, es algo así como estar al tanto frente a las posibles amenazas espirituales, doctrinales que acarrea en esta época. Entonces, mientras leamos más el libro de Mormón, nos va a preparar más para identificar, no tanto contener, sino defender y salir airosos de alguna doctrina falsa o de algún personaje que tiene esos designios medios malignos, ¿no? Que nos quiere hacer caer. Bien. Ruli, si puedes leer por favor esta cita del presidente Benson. Hola, hermano, sí. El que dice el libro de Mormón. Exacto. Ok. El libro de Mormón pone al descubierto a los enemigos de Cristo, contradice las doctrinas falsas y pone fin a las contenciones. Fortalece a los humildes seguidores de Cristo contra los designios malignos, las artimañas y las doctrinas del diablo en nuestra época. La clase de apóstatas que se describe en el libro de Mormón es muy parecida al tipo de apóstatas que se manifiestan actualmente. Dios, con su presencia infinita, inspiró la formación del libro de Mormón, de manera que nosotros pudiéramos ver el error y supiéramos combatir los falsos conceptos educativos, políticos, religiosos y filosóficos, de nuestra época. Muy bien. Con tus propias palabras, Ruli. Ok. ¿Se ha podido entender esto? Ajá. Sí, resalto la primera parte que dice el libro de Mormón pone descubierto a los enemigos de Cristo, ¿no? Claramente, pues ahí enseña, ¿sí? Sobre esos personajes, al igual como usted dijo, ¿no? Leyendo siempre el libro de Mormón es como ver la noticia, ¿no? Diariamente.
Por más veces que la hemos leído, siempre vamos a encontrar algo nuevo, ¿no? El cual vemos y cuenta sobre personajes que enseñan doctrinas falsas, el cual cambia el corazón de los hermanos, el cual seguían a Cristo en ese tiempo, ¿no? Pero por el tiempo también esos personajes que enseñaban llegaban a ser incluso seguidores de Cristo al final, pues, ¿no? Entonces, por otra parte dice, fortalece a los humildes seguidores de Cristo contra los vecinos malignos, ¿no? Entonces, sucede también en estos tiempos, ¿no? Que hay personas, tanto personas cercanas, ¿no? Como familiares o amistades, que en vez de fortalecernos, pues nos debilitan, ¿no? El cual, si no estamos con el espíritu, pues somos presa fácil, ¿no? De poder seguir al enemigo. Muy bien, gracias, Ruli. Es exacto lo que tú has podido mencionar. Miren, jóvenes, no necesariamente tiene que ser una persona pues prominente para poder decirnos cosas contrarias a la doctrina de Cristo. A veces, en la misma información que podemos disponer de las redes sociales, de los canales de YouTube, de los medios de comunicación, eso a veces nos pueden mover, porque ¿cuál es el fin de estas doctrinas falsas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál cree que es el objetivo por la cual existen las doctrinas falsas? Carlos, Ruli. Sí, fácil, ¿no? Perdón, sí. Perdón. Sí, no hay problema. Primero Carlos de repente y luego Ruli. Ok. Sí, pues confundirnos espiritualmente y alejarnos del camino del Señor también. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ruli. Sí, hacernos confundir, ¿no? Debilitarnos y llevarnos, ¿no? Dejarnos llevar, pues, ¿no? Por esos comentarios o cosas que acabamos de ver, pues, ¿no? Porque hay muchas cosas que comentan o se ven en las redes sociales, ¿no? Dándose a entender y diciendo que es verdad, pero la verdad no es, ¿no? Muy bien. Le voy a poner un pequeño ejemplo, ¿ok? Ok, se ve acá. Quiero solamente poner un pequeño ejemplo. Yo estuve buscando con respecto a doctrinas falsas. Es lo que dice en la clase. Perdón. Es lo que dice en la clase. Ahí está. Cómo protegernos de las doctrinas falsas. Así puse, ¿ya? Y me sale miren lo que sale en la pantalla, ¿no? 7 doctrinas falsas que enseñan en las iglesias y no son bíblicas. Doctrinas falsas, falsas doctrinas. Acá hay un tipo. Eso es lo que me impactó. Obviamente no lo escuché. No pierdo mi tiempo para poder escuchar. Pero siempre va a haber una serie de doctrinas, o mejor dicho, de situaciones en la cual para aquella persona que busca a Cristo y está recibiendo las charlas y ve una publicación como esta, simplemente puede dudar, puede titubear. Doctrina falsa por aquí. Obviamente también habla acerca de los mensajes de la iglesia. Ojo que mañana también va a empezar la conferencia de la iglesia. Entonces, por ejemplo, si pongo acá mormona, van a notar, por ejemplo, una serie. Bien, entonces, ¿qué piensas tú, Ruli, con respecto a este ejemplo que te he puesto? Con respecto de que
La doctrina falsa pues está a la vista, está pues al alcance de cualquier persona que intenta de alguna forma buscar la verdad. ¿Cuál era su pregunta, hermano? Discúlpame. ¿Qué piensas tú con respecto a lo que te he mostrado anteriormente? De que las doctrinas falsas está prácticamente al alcance de todos con el afán de poder desviarnos del camino que nos conduce pues a la vida eterna. Sí, claro, pues ahorita más que nada en estos tiempos, ¿no? Satanás cada vez está lanzando sus dardos, ¿no? El cual pues vemos que la obra del Señor va avanzando y cuanto más avanza el Satanás también trabaja, ¿no? Entonces la oposición cada vez está más fuerte, ¿no? Pero algo que yo recuerdo cuando pues me bauticé, claramente escuché, ¿no? Lo que cuando ponen las manos pues sobre nuestras cabezas dice, ¿no? Que nos dan el don del Espíritu Santo, ¿no? El cual va a ser nuestro compañero, pues, ¿no? De toda la vida, pues, ¿no? Algo que ese don nos ayuda a nosotros, ¿no? Que es nuestra guía, nos ayuda y el cual da testimonio del Salvador, pues, ¿no? Y bueno, ese testimonio, pues, es el ancla que me ayuda a mí a poder permanecer firme, ¿no? Que a pesar de las oposiciones que hay, pues esas oposiciones como un progreso para mí, ¿no? Muy bien, Ruli. Roxana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bien, justamente estábamos continuando con la clase de cómo podemos protegernos de la doctrina falsa. Acá viene una pregunta importante, dice, ¿qué enseña la declaración que hemos leído aquí del presidente Benson? ¿No? ¿Qué enseña la declaración en cuanto a la forma en que estudiar el libro de Mormón puede protegernos de las enseñanzas falsas? Acá hay algunos pasos importantes. Dice que si usted lee el libro de Mormón constantemente, fortalece a los seguidores de Cristo. No va a fortalecer todos los días. Vamos a poder identificar algunos designios malignos, artimañas y doctrinas del diablo de nuestra época. Vamos a poder identificar cuál es alguna de los perfiles de aquellos anticristos del libro de Mormón con algunos apóstatas que se manifiestan actualmente. Bien. En otras palabras, el libro de Mormón ha sido inspirado por el Señor para que de esta manera nos permita ver el error y saber combatir los falsos conceptos educativos, políticos, religiosos y filosóficos de nuestra época. Nótese ustedes, hermanos, estamos hablando del año 2014. Ya estaba mencionando que vamos a poder combatir conceptos educativos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a escuchar algunos conceptos falsos desde las escuelas, universidades, academias, institutos. Bien. Vamos a encontrar mucha doctrina falsa en el aspecto político. ¿Con qué afán? Por ejemplo, Ruli o Roxana, mejor Roxana, una pregunta. Vamos a suponer de que de repente somos un partido político, un ejemplo, y queremos obtener los votos de la mayoría de personas que, que es considerada como gays. Bien, entonces mi pregunta, Roxana, es, ¿cómo haríamos o qué clase política adoptaríamos con el fin de asegurar de que la comunidad gay vote por nosotros? Roxana.
Perdón, hermano, disculpe, no le escuché muy bien, he subido un poquito el volumen. Repite la pregunta, por favor. Claro. Mira, la pregunta es la siguiente. Estábamos hablando de que en el libro de Mormón no va a permitir identificar las artimañas de signos malignos y la doctrina del diablo de nuestra época, o sea, falsas doctrinas, ¿ok? Y acá el presidente Benson dice de que nosotros podemos identificar los falsos conceptos en el ámbito educativo, político, religioso, filosófico de nuestra época. Vamos a poner en el aspecto político. Si nosotros tenemos un partido político, ¿ya? Y queremos asegurar los votos de la comunidad gay, por ejemplo, ¿qué haríamos con el afán de que estas personas voten por nosotros? ¿Qué tipo de política adoptaríamos? Que se va a legalizar el matrimonio gay, puede ser, o la adopción libre entre personas del mismo sexo, para que puedan adoptar libremente a un niño, ¿no? Excelente, Roxana. En pocas palabras dijiste algo muy bien, ¿no? Perfecto. Si podríamos hablar del aspecto religioso, por ejemplo, tú misma, Roxana. Bueno, en teoría yo podría entender que en religioso que no se nos exigiría, por ejemplo, ¿no? De repente no conocer entre el matrimonio entre la mujer y el hombre, por ejemplo, ¿no? Sino que la iglesia permitiría en teoría, ¿no? El matrimonio religioso entre personas del mismo sexo, que tendríamos libertad religiosa y que seríamos una sola creencia. He escuchado muchas cosas muy tocadas en el aspecto religioso, pero esa sería una de las tantas, ¿no? Excelente. Si notan ustedes algo importante es que cuando Satanás, vamos a ver acá dónde está este sujeto, no se mueve, pero bueno, cuando Satanás trata de poder imponer alguna doctrina falsa, si en los ámbitos educativos, políticos, religiosos y filosóficos de nuestra época no está cimentada en la base sólida de la creencia en la fe de Jesucristo, entonces simplemente vamos a escuchar en estos ámbitos filosofías anticristianas o doctrinas falsas, en otras palabras. Y eso puede suceder realmente también en una familia. Si los padres no están sus creencias cimentadas en la base de Jesucristo, pueden adoptar otras clases de ideologías. Pueden aceptar el hecho de que permitir de que, digamos, el Estado o la educación de un país pueda absorber ideológicamente a su hijo y que el hijo diga, papá, ¿sabes qué? En la escuela aprendí que no existe el sexo, sino que es según como tú te sientas. Si yo me siento mujer, pues soy mujer, ¿no? Y el Estado apoya ese aspecto. Y el padre, si no está cimentado su fe en Jesucristo, pues simplemente se va a dejar llevar. Ah, bueno, el Estado sabrá. Ah, bueno, es que estamos en una época moderna. Ah, bueno, que los adelantos científicos han sido mucho mejores, qué sé yo, ¿no? Cualquier falacia puede encontrar, pero ya se desvió de los propósitos divinos. Entonces, todos estos aspectos, queridos jóvenes, ya se están dando. Yo tengo mi hijo que está en el 5º año de secundaria, el segundo está en 3º, y la pequeña está en 5º grado de primaria. Y no les miento, los 3 me hablan siempre diciendo que en sus colegios les enseñan algunos aspectos de lenguaje inclusivo, de la agenda progresista,
de ideología de género inclusive. Y eso que todavía aquí en Perú todavía estamos suaves. En Argentina prácticamente están haciendo actividades en el kinder de que a un niño le visten de mujer, a una niña le visten de hombre, pintan a un niño de 5 o 6 años, pintan la boca, le ponen chapitas, ¿no? Y dice, a ver, actúa como mujer. O sea, esa clase de enseñanza. En España prácticamente están adoctrinando a los niños de que ni es hombre ni es mujer, es según como tú te sientes. Inclusive los niños dicen, o sea que si yo quiero ser mujer, puedo ser mujer, claro, y el Estado te apoya. O sea, le están enseñando esto y están abarcando bastantes aspectos que tienen poder. En ese caso, el aspecto educativo, político, religioso y filosófico. Si yo como padre protesto frente a ese tipo de ataques ideológicos, pues como está sucediendo en Canadá, prácticamente nos multan o nos meten preso. En Canadá sobre todo se les ha dado tantos derechos a los jóvenes que ya se consideran adultos desde los 13 años. O sea que si el joven o el adolescente de 13 años si quiere irse a una fiesta y decir, papá, voy a venir mañana porque me voy a una fiesta, ¿qué clase de fiesta iría también? Y el papá le dice que no, el hijo puede quejarse ante las autoridades, viene la policía y puede considerar eso como un secuestro. El hecho de que un papá le dice, no sales de la casa para irte a la fiesta, no sales, el joven puede denunciar a su padre ante la policía como secuestro. Imagínense, ¿no? Entonces, prácticamente la unidad familiar o el vínculo de la familia prácticamente se han organizado de tal manera para poder destruirla. Entonces, todo esto parte de que en el tiempo se ha estado enseñando designios malignos, artimañas y doctrinas del diablo en nuestra época. Esto no es de ahora, se ha estado enseñando poco a poco, hasta que llegó un momento en el cual los padres nos sentimos sorprendidos de la clase de educación que se les está dando. Yo me he dado cuenta, digamos que recién abrí los ojos, de la clase de enseñanza que se les está dando a nuestros hijos cuando hubo pandemia. ¿Por qué? Porque aquí a mis hijos los escuchaba pues en las clases virtuales. Y yo como trabajaba en la casa, pues me daba cuenta cuando los profesores hablaban con respecto a ciertas ideologías de género. Es ahí donde me preocupé. Yo empecé a hablar con mis hijos, empecé a poder enseñarles lo que estaba bien, lo que estaba mal y que ellos tomaran una decisión. Y ellos empezaron a interesarse en poder leer lo que yo leo. Y ellos ahora son los únicos que de alguna forma dicen a la Miss o profesor, no estoy de acuerdo con lo que usted dice con respecto a que, por ejemplo, la violencia solamente viene de parte del hombre hacia la mujer, por ejemplo, de que de que acá en el Perú no hay inclusión, que no hay las mismas oportunidades entre el hombre y la mujer, o sea, esos aspectos, ¿no? Y yo digo, ¿y dónde está la clase de matemática? ¿Dónde está de ciencias sociales? ¿Dónde está de geografía? O sea, no enseñan si se enseñan esos temas, ¿no? No digo que está mal de que se les enseñe a esos jóvenes, pero enseñar eso en vez de enseñar otros cursos, creo que ahí está mal, ¿no? Pero sin embargo, estos son ya señales de nuestra época. Y el presidente Benson, como ustedes ven aquí, él lo dijo en el año 2014, cuando, digamos, en Perú o en Sudamérica no había esos problemas. Les invito a que ustedes puedan de alguna manera informarse cómo está la situación ideológica en Argentina, por ejemplo, cómo están en Chile, cómo están en Ecuador, en Colombia. Hace poco en Colombia han legalizado o despenalizado el aborto, por ejemplo. En España, por ejemplo, ya no existe el género. O sea, por ejemplo, cuando una persona nace en España, normalmente es cuando te pone pues sexo del bebé, ¿no?
masculino, femenino, ya no existe esto. ¿Ya? Sino eso pone a criterio de los padres. ¿Qué sexo le quieren poner? O sea, imagínense tremenda ridiculez, ¿no? Otro, antes se ponía nombre del padre y nombre de la madre, pero no. Ahora se pone nombre paternidad 1 y nombre del paternidad 2, porque no quieren ofender a aquellas parejas que pueden ser del mismo sexo. Bien, o sea, la mamá puede tener su pareja una mujer, entonces ella no es padre, sino es, qué sé yo, no hay explicación alguna en ese aspecto. Pero eso se están dando en diferentes partes del mundo, donde la ideología diferente a la cristiana se está enquistando con mucha fuerza en nuestros países. Les hago una pregunta a ustedes, queridos jóvenes. ¿Esta clase de situaciones podría también afectar a la iglesia? ¿Qué quiere decir? Que muchas personas, miembros de la iglesia, estén adoptando este tipo de ideologías. ¿Qué piensan ustedes? A ver, Ruli. Pues la verdad y tristemente yo digo que sí, ¿no? Hay miembros que están de acuerdo, ¿no? Sobre estas cosas que están en contra, ¿no? De la ley del Señor. Sí pasa, no puedo decir que no. He visto casos. Ok. Rosana. Hermano, yo creo que sí también, porque si bien es cierto, la iglesia no te pone restricciones, por ejemplo, ¿no? Si una persona es homosexual, no te pone restricciones para no bautizarte. Pero si bien es cierto, tienes que vivir la ley de castidad, pero usted sabe que nosotros nos regimos cuando, por ejemplo, hay cambios en el gobierno, etcétera, ¿no? También hacemos caso a los temas del gobierno, pero si una persona observa a una persona que es homosexual, miembro de la iglesia, observa ese tipo de cosas, como que entra en un tema de conflicto, ¿no? Ahora, si bien es cierto, la iglesia es una iglesia de orden y sabemos que pues, no existe un matrimonio entre el mismo sexo, o dos personas del mismo sexo. Lo que nos enseñan es que tiene que ser hombre y mujer y tener nuestras familias. Ahora, eso va a conllevar, de hecho, a que personas que tienen, ya sabes, que son homosexuales, va a generar uno, que se inactiven, o dos, que entren en un conflicto con la iglesia, ¿no? A nivel personal, ¿no? ¿Por qué en el país está diciendo que sí, que todo esto es posible y al final la iglesia dice que no? Porque realmente la iglesia no se va... No es que o sea, nosotros realmente como miembros de la iglesia sabemos las cosas que son correctas, sabemos cosas que definitivamente están a la vista del Señor de manera correcta, ¿no? El Señor o sea, si bien es cierto, Dios no te va a enviar a hacer cosas que no está dicho en tus escrituras, solamente cosas correctas. Eso es lo que yo opino. Perfecto, yo estoy muy de acuerdo tanto contigo, Ruli, como contigo también, Roxana. A ver, partamos de un punto importante. La Iglesia de Jesucristo siempre va a estar abierto para todas las personas que quieren acercarse a Cristo. Y como tú dices, Roxana, tienes muchísima razón. Ahí no debería existir ningún tipo de discriminación, ni siquiera ni malos miramientos, ni siquiera ni gestos despreciativos, ni nada por el estilo. Todos somos bienvenidos. Es más, yo tengo un par de amigos que son gays, ¿no? Inclusive ellos mismos me han dado lecciones, ¿no? Que una cosa es ser travesti, otra cosa es ser gay y otra cosa es ser homosexual, ¿no? Y aprendí mucho de él, ¿eh? Aprendí bastante de él. Por ejemplo, un gay dice, ¿no? Que es una persona que no necesariamente se viste como mujer, sino que es un tipo, si es hombre, y él sabe que es un hombre que se viste como tal, pero tiene afinidad o gustos por otros hombres, o sea, por el mismo género. Ese es lo único. El homosexual es cuando aparenta ser como una mujer. El travesti cuando se viste de mujer, pero es hombre, bueno, ya por un tema ya de trabajo. Ahora,
Lo peligroso es un transexual, por ejemplo, ¿no? Que el transexual es cuando quiere autopercibirse como tal y llega al grado inclusive de poder cambiarse de sexo. Ya, ahí está hablando ya de la parte ya física, ya querer cambiarse, mutilarse, qué sé yo, todos esos aspectos. Pero aún con todo, sea cual sea la situación de esa persona, si esa persona quiere ir a Jesucristo, siempre va a ser bienvenido. Bien, y el obispo obviamente le va a hacer las entrevistas de rigor, las 15 preguntas, por ejemplo, para que pueda recibir su recomendación para el templo, y ahí siempre va a hablar acerca de la ley de castidad. Existen muchas personas que son gays, han sido declarados como tal, que tienen recomendación vigente para el templo y está muy bien. ¿Por qué? Porque no han cometido ningún pecado. El único problema es que ellos tienen cierta inclinación por su propio género, pero se esfuerzan en guardar los mandamientos. Es algo así como una persona alcohólica que quiere dejar el alcohol, le es difícil dejar el alcohol, se esfuerza mucho y logra hacerlo. O aquella persona que ha visto pornografía, por ejemplo. Ha sido muy difícil dejar este vicio, ha pasado por una terapia, ha pasado por un proceso y al final lo logró y tiene su recomendación vigente. Lo mismo sucede con aquella persona que tiene cierta inclinación bisexual, una persona que es gay, cosas así. Lo que está mal es, por eso es importante también de que mientras más leamos el libro de Mormón, más claro podemos tener nuestra posición al tomar una decisión frente a estos conceptos. Lo que está mal, queridos jóvenes, es cuando nosotros somos abanderados, podamos seguir a un grupo, llamémosles el LGTB, ¿ya? Si yo fuera obispo y yo escucho que esta persona que tiene cierta inclinación por el mismo sexo, quizás yo puedo tener metas con esta persona. Pero si esta persona me dice que él es un activista del grupo LGTB y de la ideología de género, definitivamente no le puedo dar la recomendación. Definitivamente. Si ustedes supieran lo que significa la ideología de género y el LGTB, es literalmente destructivo para el plan de Dios, para la niñez y para el concepto de la naturaleza humana. Como ideología, eso es de Satanás. Esto es lo que yo considero los designios malignos y las artimañas y las doctrinas del diablo de nuestra época. Esto es el LGTB. Y si una persona viene y me dice que él es activista del LGTB, no le doy la recomendación. Podrá venir a la iglesia, podrá ir a clase, siempre va a ser bienvenido. Pero si quiere entrar al templo, no puedo yo otorgarle. ¿Por qué razón? Porque el LGTB es un organismo que tiene como fin destruir a la familia. Ustedes saben que estas letras son siglas, ¿no? L de lesbianismo, G de gay, T de transexual, B de bisexual, inclusive hay otras letras más y pone un signo más, ¿no? Porque dice que hay más de 600 tipos de géneros, ¿no? Bueno, en fin, son situaciones en las cuales uno tiene que argumentarse un poco. Entonces, esas clases, inclusive hay partes en las cuales dice que el grupo LGTB permite, inclusive trata de incentivar a los gobiernos a que aprueben esa clase de prácticas, por ejemplo, de que un adulto se autoperciba siendo un niño, ¿no? Y entonces, si yo tengo ahorita, no sé, 49 años, y yo digo, no, me autopercibo, soy un niño de 6 años. Entonces el Estado me apoya en mi autopercibimiento y yo exijo pues a mis padres, entre comillas, a que me pongan en una escuela, un kinder. Y como yo me autopercibo de 6 años, yo puedo decir, me gusta esa niñita, ¿no? Y quiero que ella sea mi novia. Pero biológicamente yo tengo 49.
Pero sin embargo, como yo me autopercibo de un niño de 6 años, digo, me gusta esa niña de 6 años. Y el Estado no ve esto como una especie de pedofilia. Estas cosas son lo que causan mucho daño y estos son lo que apoya el LGTB. Entonces, cuando yo escucho personas que son miembros de la iglesia que dicen, me declaro homosexual, creo que hubo un cantante famoso de la iglesia que se ha declarado como tal, hasta ahí no hay ningún problema, porque al final es una relación entre él y el Señor. Pero más abajo él dice, me declaro gay y soy activista del grupo LGTB. Ahí ya hay un gran problema. Y me da la impresión de que este cantante ya no lo veo mucho ya en las actividades de la iglesia. Ya no lo veo, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. O sea, porque él se declaró, no porque se declaró gay, ojo, porque me imagino que la iglesia ya me imagino que sabía, pues, ¿no? Que de repente su inclinación era un poco particular. Yo pienso que él dejó ya de representar un poco a la iglesia en el aspecto, en lo artístico, en el aspecto musical, cuando él dijo que es fiel activista del movimiento LGTB. Entonces, ahí es donde es nefasta la posición. En el barrio de ustedes puede ocurrir, por ejemplo, de que hay un miembro de la iglesia, o una hermana, un hermano, puede ocurrir de que se diga que yo tengo ciertas inclinaciones. Y eso no es causal para yo alejarme de su amistad o simplemente quitarle la conversación. Porque el que está fallando es uno mismo. Porque justamente el propósito de la iglesia es que todos nos hermanemos y todos nos nutramos. Pero cuando una organización apoya un movimiento que destruye la familia, entonces, como organización, sí reprobamos. Hay que identificar mucho qué páginas que no son de la iglesia, pero que hablan mucho de la iglesia, apoya ese movimiento LGTB. Yo conozco una página en Facebook que indirectamente está apoyando a la LGTB. O sea que ustedes tienen la palabra, queridos jóvenes, que cuando ustedes ven una página, una red social, algo que diga que habla, pues, de alguna forma es una extensión de la iglesia de Jesucristo, no creámosles al 100%. Yo considero que todos nosotros tenemos la posibilidad o la actitud de poder identificar qué cosa está bien y qué cosa está mal. El Benson ya lo había anticipado. Más abajo también dice, ¿cuáles son algunos de los ejemplos modernos de esas ideas falsas? Ya les mencioné cómo se llama alguna de ellas. Por ejemplo, el relativismo moral, ¿no? Miren lo que dice aquí el presidente Ballard. No es necesario que sea alguien que se diga que soy un profeta. Por lo general, sean personas prominentes, personas que tengan mucha influencia. ¿Bien? O famosos influencers, pues, ¿no? lo que ya más se está trillando. Hermana Roxana, por favor, ¿podría usted leer lo que aparece en la pantalla? Todo el mensaje, los falsos profetas. Desde ahí, hermana. Sí, perfecto. Ya. Los falsos profetas y los falsos maestros son aquellos que declaran que el profeta José Smith era un impostor, son los que rebaten que la primera visión fuese una experiencia auténtica. Declaran que el libro de Mormón, así como otros registros canónicos, no son escrituras antiguas. Intentan también redefinir la naturaleza de la Trinidad y niegan que Dios haya dado y continúe dando revelación en la actualidad a sus profetas ordenados y sostenidos. ¿Sigo leyendo?
Sí, hermana. Quizás lo más deplorable es que niegan la resurrección y la expiación de Cristo, argumentando que ningún Dios puede salvarnos y rechazando la necesidad de un Salvador. En resumen, estos detractores intentan reinterpretar las doctrinas de la Iglesia para que encajen en ellas sus ideas preconcebidas y de paso niegan a Cristo y su papel mesiánico. Luego dice, los falsos profetas y los falsos maestros son además los que intentan cambiar las doctrinas dadas por Dios. Por ejemplo, el matrimonio entre el hombre y la mujer. Si existe un organismo, un grupo de personas, un organismo internacional, una ONG o un gobierno que enseñe lo contrario al concepto que el Señor de Dios, que Dios ha ordenado del matrimonio entre el hombre y la mujer, entonces es considerada como una doctrina falsa. Y que aquellas personas que fomentan esta clase de prácticas son personas consideradas como falsos profetas. Y otro punto más, ese es uno. El otro, que las doctrinas dadas por Dios y basadas en la Escritura, las cuales protegen la santidad del matrimonio, la naturaleza divina de la familia y la doctrina esencial de la moralidad personal, defienden una nueva definición de la moralidad para justificar, miren, justificar la fornicación, el adulterio y las relaciones homosexuales. Más directos, jóvenes, ya no hay. Miren, voy a poner un ejemplo. Lo que tú mencionaste, Roxana, con respecto a la despenalización del aborto. Ellos quieren legalizar el aborto o despenalizarlo, no sé qué concepto sería más directo, con el afán de mantener actividades como el adulterio y la fornicación. ¿Qué más fácil podría ser el hecho de cumplir con la ley de castidad y te evitas de hacer abortos? ¿Cierto o no? Pero no, la doctrina que quieren enseñar como una nueva definición de moralidad es que inventan ideología de género, inventan legalización del aborto, inventan, por ejemplo, los matrimonios, no solamente, mire, ya están tan progresivos esta definición que ya no es suficiente el matrimonio homosexual, sino ahora matrimonio entre objetos, con animales. O sea, imagínense la degradación moral que hay ahora en el mundo. Entonces, todo lo hace con el fin de justificar la fornicación, el adulterio y las relaciones homosexuales. Si yo tengo, una cosa es tener una inclinación homosexual y otra cosa es el acto homosexual. Lo que condena el Señor son los actos, no las inclinaciones, porque las inclinaciones podemos asociarlas como tentaciones, y la tentación es a causa de una debilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las comidas, ¿no? A mí me gusta una comida y me siento tentado a comer eso, ¿no? Ahora, menos mal que comer un alimento no es pecado, ¿no? No es parte de las 15 preguntas para entrar al templo. Sin embargo, poco a poco uno se va afinando para ser una persona por excelencia, alcanzar pues en pos de la excelencia. Pero la inclinación homosexual o la inclinación de pensar en una persona que no es su esposo o esposa es diferente a cometer el acto. Obviamente tenemos que fortalecer esa inclinación. ¿Qué quiere decir? Eliminándola para no caer en la acción. Pero si existe, por ejemplo, un organismo, nuevamente repito,
un organismo internacional, una ONG, un gobierno o unas leyes impuestas por un grupo de personas que están muy alejados de Dios, ponen como una ley, por ejemplo, el matrimonio igualitario, que es entre el mismo sexo. Entonces, ya justificaron sus prácticas de fornicación, ¿no? Si yo quiero despenalizar el aborto, quiere decir que si a mí me provoca aborto y encima otras personas pagan con sus impuestos el aborto que para mí es gratuito, ¿qué quiero justificar? El adulterio, la fornicación y todo lo que lleva, ¿no? Entonces, queridos jóvenes, ese es el punto que nosotros tenemos que estar alertas. En el libro de Segunda de Nefi, capítulo 28, habla mucho con respecto a las consecuencias de creer en las enseñanzas falsas. Y les invito a que ustedes puedan leer esa parte de Segunda de Nefi. Ya me queda exactamente un minuto. Si se corta, volvemos a entrar para despedirnos, ¿ya? ¿Algún comentario, Ruli? Y luego Roxana, para dar por terminada la clase. Disculpe, hermano, ¿cuál era su pregunta? Sí, algún comentario de repente de lo que pude conversar, por lo que pude hablar de este último punto antes de terminar la clase. No, hermano, todo está bien para mí. Perfecto. Roxana. No, hermano, está claro, gracias. Ok. Muy bien, chicos, muchas gracias por su tiempo. Vamos a darte por terminar esta clase y vamos a terminar con una oración, aunque probablemente se corte dentro de pocos segundos. Vamos a esperar que se corte y luego nos volvemos a conectar para la última oración. ¿Ya? Está bien, hermano. Ok.